sea, tengan en cuenta para las correcciones que van a hacer es que, primero que todo, que si hacemos un cambio en la salida, un cambio en la ganancia, ¿cómo se ve afectada la salida? Ok. Vamos a esa relación, entonces eso nos da un factor. Si ese factor es 1 o es un número, pues no puede ser mayor que 1 porque la sensibilidad va entre 0 y 1, pero si es un número que es grande, eso es lo que quiere decirnos, y eso es como el análisis que quiero que hagamos, es que si la sensibilidad es 1, es que el sistema es muy sensible, es decir, ante cualquier cambio en la ganancia o cualquier cambio en la entrada, cualquier perturbación, el sistema se va a ver inevitablemente afectado de una manera fuerte. Pues, o sea, si va a haber una perturbación, la perturbación nos cambia la ganancia del sistema completamente porque tiene una sensibilidad de 1. Eso es lo que nos dice la sensibilidad. ¿Vale? Ok, entonces sería, pues para sacar ese factor de sensibilidad sería aplicarle varios cambios a la entrada y ver cómo cambia el factor. Solamente con que apliques una sola entrada, solamente que cambiando el K, o sea, es la planta identificada, ¿sí o no? Y Sí, le metes un escalón, puede ser un escalón unitario. Entonces le metes el escalón unitario a tu planta. listo. ¿Listo? Pues no, en el rango de operación, entonces le metes, por ejemplo, el 6. Una entrada de 6, y entonces vos ves que se estabilizó por allá en 6,5, no sé, por poner un valor. Entonces, esa es tu salida. Ahora, cambiarle la ganancia a tu planta. Entonces, si la ganancia era 6,5, puede ser 6,4. Y mandarle la misma señal de entrada y miras cuánto te da. Entonces, hacer la relación entre la variación de la salida y la variación de la ganancia, y eso te da un factor de sensibilidad. Ah, ¿Ves que es, listo. sencillo? Eso en Sí, sí. lazo abierto. Luego se hace lo mismo para el lazo cerrado, ¿cierto? Se hace el mismo análisis para el lazo cerrado y vemos qué pasa. Entonces, si te das cuenta, es muy posible que por ejemplo, la variación de salida la variación de la salida es 0. Si la variación de la salida es 0, pues entonces la sensibilidad que es 0, ¿sí o no? Claro. Entonces, en el lado cerrado te vas a dar cuenta que la sensibilidad es prácticamente 0. Y eso lo que quiere decir es que vos puedes meter disturbios o perturbaciones y no se va a ver afectada la respuesta de salida cuando está en lado cerrado. En algunos casos, en algunas plantas, puede que en alguna planta nos dé un factor, pero ese factor que nos da acá, que es sensibilidad, es muy pequeño. Ya. Entonces, el lado cerrado es la planta menos sensible a los disturbios o perturbaciones que puedan haber exteriores. Y eso, Ah, y entonces esa es la idea de este laboratorio. En últimas, que nosotros logremos identificar las diferencias entre un lazo abierto y un lazo cerrado. Estas ecuaciones puede que estén bien, pero realmente no me dicen nada. ¿Sí me entiendes? Como sí, sí, diría sí, sí, es claro lo que quiero decir. sí, señor. Entonces, en última, yo quisiera que para estos 3 puntos me respondieran, o en las conclusiones estuviera, que identificar esas diferencias que hay entre un lazo abierto y un lazo cerrado. ¿Qué es lo que pasa? La ganancia se ve reducida, la ganancia es igual. Si hablamos de sensibilidad, ¿cierto? De sensibilidad hablamos de un factor 1, un factor 0. Si es muy sensible, pues se afecta mucho por las perturbaciones. Si es un factor 0, pues rechaza las perturbaciones. Pero entonces ahí viene la otra pregunta: ¿qué pasa con la estabilidad? Por ejemplo, ¿cierto? Profe, pero por ejemplo en este punto, eso era parte del punto 2 y el punto 2 ya nos daban un sistema de segundo orden. Entonces lo que tendríamos que hacer es ese sistema de segundo orden, analizarlo como si fuera lazo abierto y después cerrar el lazo, ¿cierto? Para hallar la función de sensibilidad en lazo abierto y lazo cerrado. No, acá este análisis lo estamos haciendo con lazo cerrado. O sea, aquí lo que hicimos, si te das cuenta, nosotros acá creamos una función de un controlador y acá estamos colocando el lazo cerrado de esto, mira. Si te das cuenta, esta función que tenemos acá, Sí, es como si estuviéramos haciendo la planta en lado cerrado. ok. Sí, es como si ¿Ves? estuviera... Es como si estuviera el lado cerrado, y si lo ves acá, este es nuestro sistema en lado Entonces, cerrado. pero usted me dice que hagamos también el análisis para el lazo abierto, entonces, ¿cómo lo haríamos ahí? Ah, no, pues aquí mismo está la simulación en lazo abierto. Lo que hacemos es que le cambiamos o sea, ya lo que haríamos sería como
podríamos hacer algo así, coger las dos plantas, ¿sí o no? Y simularlas. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar la planta como tal, la planta de laboratorio, la que identificamos, la que hayamos identificado, le vamos a cambiar el K. Lo cambiamos en un 10%, que es lo que nos sugiere la práctica, para ver qué es lo que pasa a la salida. Vale. O sea, la K que hallamos para el primer orden y la K que hallamos para el segundo orden, la variamos un 10% y miramos qué pasa tanto en lazo abierto como en lado cerrado. Y más allá que, bueno, más allá que de las ecuaciones, ¿cierto? Es identificar qué pasa y describirlo. Es decir, bueno, la ganancia se ve disminuida, se amplía. El tiempo de estabilización aumenta, disminuye. Sí, el tiempo de estabilización aumenta, disminuye. ¿Qué pasa con el tiempo de estabilización? Listo, listo, profe. ¿Sí? ¿Qué pasa con las oscilaciones? ¿Bueno, es malo? ¿Qué implicaciones tiene? Sí, sí. Sí, claro, ahí ya es realizar el análisis. Sí, es más de observación. ¿Vale? Que, Sí, sí. o sea, profe, ahora... Listo, dale. Pregúntame. Ahora, pues, sobre el laboratorio 6, si me permite compartir pantalla, es que tengo una duda. Claro, hombre. Listo, ahí va. Listo, ahí yo le enseño. Es que nuestra planta tiene un tiempo muerto, ¿ya? Sí, entonces pues yo sé que esto es una función de primer orden, porque pues el laboratorio no lo dice, pero si usted ve, él tiene un tiempo muerto ahí pequeñito de 5 segundos, creo que es. Sí, sí. Entonces, yo al intentar hacer, pues ya sacando la función de transferencia, yo le pongo este retardo, que es el de 5 segundos. Pero ahí me dice que tengo que cerrar el lazo. No estoy viendo la pantalla. ¿No está viendo la pantalla? Ahí. Vale, voy a ver qué pasa. Voy a volverla a compartir, a ver. Vale. ¿Allí sí la ve, profe? Sí, parece que está cargando. Listo, ahí está cargando. Bueno. Entonces, aquí yo hice la simulación, pues, hicimos la simulación para hallar la función de transferencia y nos da que tiene un tiempo muerto, que se puede ver aquí y se puede ver acá. Ajá. Pequeñito, pero existe. Sí, entonces, yo, pues, al simularla, pues yo lo que hice fue hacer esto, sería solamente esta parte de acá, pero me dice que tengo que cerrar el lazo. Entonces, si yo cierro el lazo después de este retardo, eso me da una cosa horrible, eso se inestabiliza, pero si lo cierro antes del retardo, pues sí me da algo que puedo analizar más fácil. Entonces no sé si... Vale. si ¿Probaste colocando el retardo antes de la función de transferencia? ¿Cómo así, profe? Colocaste el retardo antes de la función de transferencia. Después del step. No, después de después del sumador. Ya. Y antes de la función de transferencia. Como por ver nomás, o sea, como por curiosidad. Listo, entonces quitar este de aquí, y eliminar este. Y este lo eliminamos. Y el retardo. El retardo aparece aquí. ¿Es este transport delay, cierto? Sí. Sí. Profe, MATLAB 2020 sí es horriblemente lento. Porque igual. Entonces aquí sí, lo que viene. ¿Qué me dice, cierto, profe? Sí, sí. Como por ver, o sea, no sé cómo. Vale. Bueno, entonces, y aquí le hago la realimentación. Aquí.
acá. Y coloquemos la ganancia de 1 para que... Que es la misma de la planta. Entonces, ahí está compilando. Listo. Porque pues, o sea, según yo, un retardo fue multiplicar la función de transferencia por un Euler a la tiempo S, ¿cierto? Al tiempo de retardo S. Y al cerrar el lazo, ese Euler quedaría en el denominador, ¿no? Pues miremos la respuesta, miremos qué pasa con... Sí, ahí ya le di, pero pues... Sí, a mí también me pasa lo mismo que Eddie. Eso se vuelve oscilante el sistema ahí Sí, cuando lo comienza cierro. Sí, no, como si tuviera... Se vuelve así, profe. Pues, no sé. Pero raro porque cuando está el retardo después de la función de transferencia no me daba eso, profe. Me daba una oscilación, o sea, comenzaba a aumentar la oscilación indefinidamente. ¿Por qué cambia el hecho de que esté acá? Ah, bueno, puede ser por esto, ¿no? Porque es que no le he puesto el retardo que es. Eddie, Dime, Pablo. ¿será que le puedes cambiar el sample time en el step para que sea un poquito mejor la gráfica? Sample time, ya. En step, aquí. Anda al step. Sí, ya voy, espera un momentico que te Dale, tranquilo. aquí. Ponle 0.1. 0.1. Sí, pues miremos a ver cómo queda. Listo. Sí, esto era lo que me pasaba, profe. Y bueno, entonces, y colocar una ganancia muy bajita, a ver qué pasa. Un factor proporcional de bajito. Sí. Como por ver. A ver qué pasa. Da eso, profe. ¿Mejoró, cierto? Sí, bastante. Sí, porque ahorita está... De eso se trata, de hacer el experimento, de ir variando las ganancias, porque el sistema queda como una ganancia última, ¿cierto? O sea, hay una cuestión con las ganancias en lado cerrado, es que llega un punto en que si en cualquier sistema, independiente de si tiene retardo o no, si aumenta mucho la ganancia, el sistema se te vuelve a oscilar, se te pone a oscilar. De hecho, no sé si ustedes en la clase de control han visto como formas empíricas de... Le hemos mostrado algo por encima de Siegel-Nichols, como formas experimentales de identificar parámetros de PID. No. ¿No? Pues No, ahí profe, vamos muy atrasados. ya. Porque, bueno, uno de los métodos de identificación de parámetros de PID consiste en llevar el sistema a lo que llaman ganancia última. ¿Qué es la ganancia última? Es la ganancia en la cual el sistema comienza a oscilar de manera constante. Okay. Cuando teníamos la ganancia de 1, el sistema estaba oscilando ya de manera exponencial, ¿cierto? Ya lo oscilaba que cada oscilación, cada onda era una vaina cada vez más grande. Sí, Ahí, aumentaba. ahí el sistema es completamente inestable. Pero si vos vas subiendo las ganancias, llega un punto en que ahí, si quieres subirle, no sé, a punto 1, a ver cómo qué cara pone. Sube la ganancia a punto 1. No, pero 0, como por ver. Esta es la salida. La roja es la salida, profe. Mira que ahí todavía no está oscilando de forma inestable, ¿no? Pero Sí, mira no, que la no. ganancia sí ya está mucho más alta, ya pasó de
pues sigue un poquito más alta, sigue aumentando la ganancia a ver qué pasa. Aumentarla, no sé, Vale. a punto 5. Profe, una pregunta, porque lo que veo es que el sistema ahí se me convirtió en uno de segundo orden. Matemáticamente, ¿eso cómo sería? Porque yo lo que, o sea, Ya había comenzado a oscilar, si pide, entonces bajarle un poquito al, no sé, al punto 4, como por ver. yo lo tengo entendido que para hacer cerrar el lazo con una, o sea, la función de transferencia, esto sería Euler, perdón, 4 por Euler a la 5S, ¿cierto? Bueno, aquí por lo menos oscila, pero se va atenuando. Ajá, se va atenuando. Pero sí es que ahí hay un efecto que se logra en la ganancia, que eso es lo que yo quiero que, es lo que pretende el laboratorio que identifiquemos, listo. Aumentamos la ganancia y bueno, lo que estás observando, el lado cerrado. El lado cerrado, ¿qué pasa con la ganancia? ¿Y qué efectos tienen? Mejor dicho, esta ecuacioncita, eso que mostraste vos, o sea, eso que has identificado del Euler, ¿cierto? A la menos t, al tiempo, menos el tiempo muerto por S, ¿cierto? Ajá, sería Euler, en este caso sería Euler a la menos 5S. A la menos 5S, Entonces, sí. Eso se yo multiplica por el 4 y entonces en el denominador, cuando se le hace el lazo, eso queda, ahí queda haciendo algo, ¿cierto? Es ver cuando sí, tiende queda a, Euler ahí. ajá, ver qué implicaciones tiene. O sea, matemáticamente o graficándolo, te das cuenta qué implicaciones puede tener eso. Sí, sí, pero por ejemplo, si yo analizo esta gráfica lo que me está haciendo es convertirme el sistema de primero, al cerrar el lazo, convertirme en un sistema de primer orden en uno de segundo orden. Entonces, Sí, y cuando si cierro yo, el lazo. y, y si yo cierro ese lazo, o sea, haciendo los cálculos matemáticos, me queda 4 Euler a la menos 5S sobre 3.3S más 1 más 4 por Euler a la menos 5S. Entonces, no sé en qué momento se me convirtió en un sistema de segundo orden o matemáticamente cómo lo podría observar. Pues en algún momento tiene que quedarte un S cuadrado. Tiene que quedarte un S cuadrado en algún momento. Pues Eddie, lo que hizo Pablo es que en MATLAB cerró el lazo, o sea, en el código, ¿Sí? y él te saca la función de transferencia simplificada y queda de segundo orden. El problema es que, no sé, a nosotros nos parece raro, es porque, bueno, tenemos esa función de transferencia de segundo orden y le aplicamos el mismo escalón que le aplicamos al Simulink y la respuesta es totalmente diferente, entonces no sabemos por qué era diferente. Bueno, es interesante. De hecho, de eso se trata la experimentación, ¿no? De ver qué es lo que va ocurriendo. Hay algo interesante en estos sistemas, ¿cierto? Es que, bueno, si nosotros los colocamos de forma general, o sea, hacemos la ecuación, como mencionaba Eddie ahora, de que entonces nos queda la planta. Eddie, mostrame el bloque los bloques en Simulink, por favor. Voy. ¿Esto? Sí, entonces, esto en lazo cerrado, ¿cómo nos queda? Nos queda la parte de la planta con el retardo sobre 1 más este planta sobre el retardo, ¿cierto? Sí. ¿Es correcto? Y yo al Entonces, despejar me quedaría 4 por el retardo sobre 3.3S más 1 más 4 por el retardo. dame un momento, yo utilizo lápiz y papel acá para ver si lo puedo hacer de manera general y te Listo. explico algo. Eddie, Dime. ahí no está utilizando el bloque de ganancia, o sea, cuando realimentas, o sea, quedaría 4 porque, por o sea, 0.3. no, porque eso es, estoy diciéndoles para que, por ejemplo, si aquí lo coloco por 1, eso me da un sistema de segundo orden también, pero me da, mira eso. Entonces, pero, pues, ¿cómo llego a la función de transferencia que me describe este sistema, esta respuesta? ¿Ya? Porque es que si... Dame un momento. Dale, profe. Porque es que, Jonathan, porque es que si yo lo hago así, con ese Euler, no me queda, o sea, lo que yo he hecho no me queda de segundo grado.
Vamos a ver qué pasa. Esto nos queda. Denominador por numerador. Por ahí a la menos T. S. Esto va por dentro. Nos queda el denominador más el TS. Numerador. Todo esto por el denominador. Y arriba nos quedaría ETTS. Numerador. Parece que lo voy a pasar en limpio y le voy a tomar una foto para mostrarles, ¿vale? Listo, profe. Entonces, da un momentito, yo tomo la foto y me la mando al WhatsApp y ya les muestro. Ah, o sí. Para explicar la idea que hay aquí detrás. O lo que yo creo que pues, es lo que hay. Eh, entonces, dame un momento. Ya abro WhatsApp por acá para mostrarles así rápidamente. Cuando vemos la imagen acá.
Listo, entonces voy a compartirles escritorio. Hey, ya que, no, eso. Eso es algo general, ¿no? Lo que les voy a mostrar acá. Vamos a ver si esto me deja manejar acá. Listo, entonces, ¿y este qué hace? Listo. Entonces, mira, de manera general nosotros tenemos un retardo que es e a la menos t de s, ¿sí o no? Tenemos, y nuestra otra parte de la planta es un numerador sobre un denominador. ¿Sí es claro hasta ahí, cierto? Sí, profe. El lado cerrado sería esto más 1 más la planta con el retardo, ¿cierto? Que sería esto. Correcto, sí. ¿Listo? Entonces, multipliquemos numeradores, denominadores. Entonces, tendríamos que E por TS por el numerador sobre el denominador, es lo que tenemos acá arriba, sobre 1, sería multiplicando el denominador más esta parte de acá por el numerador y sobre el denominador. Esta parte de aquí es claro, ¿cierto? Sí, señor. Multiplicamos ley de la oreja, multiplicamos y nos queda que el denominador es este que tenemos acá, denominador por denominador más exponencial de menos. Profe, por ahí se cancelan los denominadores, ¿no? El del numerador y el denominador. Sí, tenés razón. Sí, entonces ahí en el caso donde nos queda nos quedaría como de primer orden también. Sí, es que eso es lo que le estaba diciendo, porque en este caso, a mí, realizando todo ese proceso, me queda 4 por Euler a la menos 5s sobre 3.3s más 1 más 4 por Euler a la menos 5s. Entonces me queda de primer orden, pero con ese Euler a la menos 5s por ahí en un término del denominador. Sí, sí, entiendo. Bueno, pues digamos que acá me salta la inquietud. Toca ver de qué forma está manifestando o sea, en qué forma afecta también este exponencial que tenemos acá, ¿no? Toca ver cómo ese efecto que tenemos acá con el exponencial, ¿no? Sí, profe. Pero entonces, por ejemplo, para llegar al teorema del valor final, allí lo que tendríamos que hacer es, pues, en esa ecuación, el término que tiene Euler queda y el término que queda en las heces queda. Entonces quedaría, por ejemplo, en este caso, quedaría 4, que es el numerador, sobre 1, que estaba en el denominador antes, más el término que estaba multiplicando por el retardo. Más o menos. Cuando vamos al valor final es cuando el tiempo tiende a infinito, entonces ese tiende a 0. Sí, correcto. Esto es elevado a 0, esto es 1. Entonces, prácticamente el efecto de esto en estado estable se pierde. Listo. Entonces, pero profe, si yo aplico el teorema del valor final con esa planta y con el lazo cerrado, me queda que aplicando ese teorema del valor final y aplicando todo lo que usted nos muestra en la foto, me quedaría que el valor final sería 4 sobre 4 sobre 5, 4 quintos. Pero pues esto me está oscilando, como usted observó, que me oscila hacia el infinito, entonces, Sí. pues no. Demostrame otra vez cómo lo tenés presentado. La gráfica. Ajá. Listo. ¿Ya está viendo, profe? Sí, ahí miramos. Esta es la planta y aquí está el retardo. Entonces, el retardo es de 5 segundos. El retardo es de 5 segundos. Entonces, pues iría Euler a la menos ST, a la 5S, perdón, a la menos 5S. Y cuando yo simulo eso y cierro el lazo, me da esto, me oscila hasta el infinito y más allá. Sí. Entonces, pues... Sí, bueno, digamos que en parte eso tiene que ver con el retardo realmente. Mostrame otra vez el diagrama de bloques. El de acá. El de bloques, eso. Entonces acá tenemos nosotros un retardo, ¿no? Sí, Entonces, exacto.
Entonces resulta que, ¿qué pasa? Cuando la señal del error, o sea, lo que sale del sumador, entra a la planta, pasa por el retardo, ¿sí o no? Sí, señor. Eso solamente se ve reflejado 5 segundos después, o el tiempo que tenga de retardo, otra vez Sí, a la entrada de la planta, correcto, sí. ¿cierto? Pues, o sea, vamos haciendo el análisis de esto así, ¿cómo sería? Entonces, la planta ya ha tomado alguna acción, ya ha ido para arriba o para abajo, ¿cierto? Y el error tiene un valor, ¿cierto? Ujú. Tiene un valor. Si el valor ha crecido de manera muy rápida, ¿cierto? Cuando tenemos una bastante rápida, cuando ya vamos a realimentar, el error es más alto, mayor, ¿sí o no? Sí, Y se va a ver otra vez reflejado aquí la entrada con un tiempo de retardo mucho después, que esto ha hecho que el valor que tenemos acá es mayor que el que estaba en la iteración pasada, sí, ¿cierto? Entonces esto va a tender a que con este retardo se nos va a ir al infinito y más allá, porque tenemos una ganancia alta. Luego claro. cuando pongamos una ganancia pequeña, pues el valor va creciendo, pero no crece tan rápido de manera que no se alcance a corregir con la realimentación. Ok, ya entiendo. Ya entiendo, ya ¿Ya? entiendo. También podría funcionar modificándole el TAO, ¿no? Porque, pues si nos vamos a ver, el TAO ahí es 3.3 y el tiempo de estabilización es 13. Entonces, 13 por 4, 13.2. Entonces, lo que me está diciendo es que él no terminaba de estabilizarse Exacto. cuando él me vuelve a censar y pues lo que con ese retardo ahí hace que pues se demore un poquito más todo. Ajá, sí, o sea, el sistema no, el sistema ya, sí, o sea, tiene que haber una relación entre los dos también, porque pues, si tenemos un tiempo de estabilización más corto que el de retardo, pues ahí no hay acción de control que prácticamente que... Claro, el retardo de 50 segundos, no. Y esa es la razón por la cual algunos no sacaron 5. Tenemos que tener en cuenta que lo que estamos mirando en el plano, según el vector que, bueno, esto es una observación para que también revisemos en los que quieran mejorar la nota, ¿cierto? Ya les había presentado acá que coloqué unas calificaciones, ¿cierto? Los que tienen 3.5, los 3.7, aparte de lo que hablamos de la sensibilidad que mencionamos ahora, hay otro detalle con los tiempos de estabilización que tomaron como referencia. Y es que cuando creamos el vector, nosotros hemos explicado que el vector lo creábamos de forma que nosotros definíamos una resolución y lo que teníamos en nuestro eje X eran número de muestras, más no tiempo. ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? Sí, cierto. Nosotros decíamos que si teníamos punto 1, esto es lo que tenemos que multiplicar en el valor que tenemos en el eje X. Esto, profe, que si esto no era el número de muestras, no era tiempo y número de muestras. Ahora, Entonces, estoy mostrando la pantalla, ¿no? ¿Cierto que no? no, señor. Sí, que esto no es tiempo y no es número de muestras. Entonces, si te dio 50 y tu vector estaba creado con una resolución de punto 1, pues eso lo que te da son 5 segundos, no 50 segundos. Ya, sí. Sí, porque de hecho aquí nos da que el tiempo de retardo era 50, bueno, el tiempo no. El retardo terminaba en 50, entonces como nuestra resolución era de punto 1, Punto 1, ajá, 5 segundos era el retardo. tardan 5 segundos, eso es correcto. Pero en algunos de los laboratorios pues, no tuvieron en cuenta eso, sino que pusieron como si el tiempo hubiera sido 50 segundos. Ya, vale. Entonces, para los que de pronto lo hicieron de esa manera, pues pueden corregirlo. O sea, con que corrijan eso, corrijan lo de la sensibilidad, pues, en los casos que correspondan. Porque, digamos que yo podría hacer una matriz de errores encontrados en los laboratorios. Pero de manera general eran de forma general eran esas dos cuestiones. Ya. Profe, y entonces para el desarrollo de este laboratorio, Sí. para hacer Entonces, como un símil entre lo que vamos hallando y los cálculos matemáticos, ¿cómo haríamos? Porque pues el...
Pues mira, este laboratorio, más que cálculos, o sea, pues si quieren apoyar algo con cálculos, algo que identifiquen con cálculos, pues está bien, pero este laboratorio, más que cálculos, es de experimentar, ¿cierto? Como ustedes se dan cuenta en la guía, escoger la planta, cerrar el lazo y aplicar una acción proporcional y ver qué pasa con 3 valores de K. No sé si tienen la guía en la mano para que Profe, o sea que solo haríamos el registro de lo que vayamos hallando de manera experimental. Sí, o sea, este laboratorio, digamos que el objetivo es como identificar cuáles son las acciones, qué implican las acciones proporcional, integral, derivativa. Y registrarlo, como ver, o sea, con este valor de K, con este valor de P, o sea, con este valor de K, de TI, de TD, las respuestas hacen lo siguiente, experimentarlo. Ustedes se dan cuenta, en ninguna parte del laboratorio les piden fórmulas. Es más de hacer el experimento, de asignar, que asignemos valores a KP y ver qué pasa con el tiempo de estabilización, qué pasa con el error, si se presenta amortiguación, o sea, qué pasa con el RO. Identificar ese tipo de situaciones y analizarlas. O sea, más allá de llenarnos la cabeza de fórmulas, es que ganemos como cierta intuición en en los sistemas de control, porque ya con eso ya podemos llegar a complementar lo que son las fórmulas que vemos en las clases teóricas. Ya podemos llegar a interpretar lo que dicen las fórmulas. Como lo que les comentaba, la sensibilidad. Pues, o sea, algunos grupos me mostraron un poco de fórmulas ahí, pero no me decían nada. Y eso, pues, ni en la práctica ni en la teoría es funcional. O sea, usted tiene un poco de fórmulas, pero algo tiene que significar. Ah, si esto, bueno, reemplazo y la sensibilidad me da 1. Si me da 1 es porque el sistema, ante cualquier cambio en la entrada, pues va a reaccionar de manera fuerte en la salida. Si tengo una sensibilidad de 0, ante cualquier cambio en la entrada, pues de pronto no se va a ver tanto reflejado en la salida. Entender ese concepto de sensibilidad y luego ver qué pasa con el error en estado estable. Ah, resulta que en lazo cerrado yo meto un cambio y él vuelve a estabilizarse. Mientras que en lazo abierto meto un cambio y se queda con el error en estado estable cambiado. Es identificar ese tipo de cositas. Lo que se busca en la parte experimental, como agudizar como esa intuición también en los sistemas. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, el laboratorio es más bien sencillo. Pongan la planta, identifiquen la planta, que eso ya lo han manejado, y vemos qué pasa con el KP, qué pasa con el TI, qué pasa con el TD. Vamos experimentando y miremos qué pasa. Y viste que, por ejemplo, en la planta que vimos ahorita, si bajamos el proporcional, la planta estabiliza, ¿cierto? O sea, si la ganancia es 1, oscila terriblemente. Pero con una ganancia pequeña, ¿qué pasa? Pues el sistema estabiliza. Con una ganancia muy pequeña se estabiliza sin sobrepicos. Dice que cuando pusimos el 0.01 dio como una respuesta de primer orden con una ganancia bajita. Cuando le aumentamos la ganancia, quedó con una respuesta de segundo orden. ¿Cierto? Entonces, ver qué efectos tiene la ganancia con el sistema. Y si le queremos meter ecuaciones, analizarlo con ecuaciones, pues chévere. Pues mejor, porque entonces estamos complementando la intuición con un respaldo matemático. Pero en principio, lo que busco o lo que se busca con el taller es que identifiquemos qué hace cada acción de control en nuestras plantas de lazo cerrado. Listo, profe. Y bueno, ojalá ya con el laboratorio 5, ¿verdad? Que de hecho todavía varios tienen pendiente la entrega del laboratorio. El grupo 9, pues ya pues, las observaciones que hablamos ahora para que lo revisemos. El laboratorio 6, ¿cómo nos ha ido, muchachos?
Que el laboratorio CISPE hasta ayer no había recibido ninguno. Profesor, Sí, yo he tenido problemas para montar el controlador proporcional derivativo, porque cuando lo voy a montar como una función de transferencia me dice que es algo impropio, algo así, y sí, no me deja correrlo. tienes razón. Tienes razón, es impropio porque resulta que el denominador es de orden menor que el numerador. Y eso físicamente implicaría es que nos estamos adelantando al futuro. Físicamente es como si estuviéramos leyendo señales del futuro para controlar y pues, físicamente eso no, pues todavía no tenemos esa tecnología, de pronto en unos años ya podemos ir al futuro y manejarlo, ¿cierto? Pero con lo que tenemos ahora, eso es impropio. Entonces, para eso, venga, les busco algo por acá. Les voy a compartir la pantalla. Creo que esto lo podemos ver por acá. En una lectura complementaria que tienen ahí de la clase para que voy a utilizar para el siguiente laboratorio. Y es esto. A ver, lo veo por acá. Antes, mira, por ejemplo, este controlador bueno, eso no. Miren esa estructura de controlador PID. ¿Sí la ven acá? Acerquémoslo un poquito. Es un controlador PID, ¿cierto? Donde tenemos numerador, denominador. Entonces, tenemos que acá, pues si multiplicamos esto, esta es una estructura, ¿no? No quiere decir que esto es lo que vamos a montar todavía. Pero esa es una de varias estructuras que es el KI, que es el integrador, que nos da con el S abajo, pues esto es algo propio. Pero el KD solito, ustedes ven que al tenerlo acá en el numerador, pues no sería propio. Entonces lo que se hace es que normalmente ese KD se divide sobre un factor que tenemos acá abajo. ¿Sí lo ves, Pablo? Sí, señor, sí, señor. E incluso yo en MATLAB hay una cosa que se llama PID Controller Ajá. y yo estaba usando eso, pero entonces mi inquietud es que, digamos, como puede ver ahí, está la parte derivativa, entonces no sabía, digamos, esa n qué es, o sea, qué valores, o sea, cómo se relaciona eso con los valores que nos dan en el laboratorio. Sí, No sé, bueno. es un poco distinta. Sí, no, o sea, vos puedes usar una estructura de estas y colocar un n grande, ¿cierto? Si el n es grande, ¿qué pasa? Si n es grande, esto tiende a 0, ¿cierto? Este factor tiende a 0 y esto queda como a 1, ¿cierto? Entonces nos quedaría prácticamente nuestro KD solito. Ah, ok, sí, ya lo vi. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Ya Eso, sé cómo se hace. ya tenemos, pues ya al menos tenemos una idea, ¿cierto? Esto, pues la idea es que este n es para que esto prácticamente se nos elimina un poquito, pero que en última nos quede esto sería una ecuación bipropia, ¿no? Que tiene igual orden en el numerador que en el denominador. Y esto ya es algo que es físicamente implementable. Lo otro, físicamente no tiene, pues es como coger información del futuro. O sea, eso lo vemos más claro cuando está en espacio discreto. Porque esto nos da zetas esto no nos deja tener los zetas a la -1 que nos dejen, que les mostré la otra vez que cogíamos datos de iteraciones pasadas, sino que esto, cuando está solito, sí nos da para coger muestras de iteraciones futuras. Eso sería, por ejemplo, como un estimado, con algo predictivo, podríamos hacerlo. Pero así normalmente, como se maneja normalmente, no. Como decía normal, no. Se utiliza con este factor que tenemos acá. Para que lo tengamos presente. Cuando tenemos un PD, cuando tenemos un PID o, ¿cierto? Pues no hay ningún problema porque
el integrador, pues hace que nuestra función sea bipropia. Entonces, pues no habría necesidad de este factor incluso, sino que con el integrador ya compensa, pues ya sería implementable. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Sí, profe. Bueno, muchachos, del laboratorio 6, ¿qué preguntas tenemos? Porque pues, se supone que era el laboratorio para hacer entrega el día de hoy, ¿no? Quisiera ver qué dificultades hemos tenido. Profe, pero hemos tenido varias dificultades. No, yo me imagino, pues, todos para hablar, pero entonces quiero escucharlos para que solventemos las dificultades. Pues no me las expresan, muchachos, pues quedo en las mismas. Profe, usted nos dice que lo que con la ganancia, con el control proporcional, con el control derivativo, bueno, y sus mezclas entre ellos, pues intentemos colocar valores para que el sistema sea estable, ¿cierto? Sí, claro. Para poder medirla. En la guía que tenemos para colocar 3 condiciones, ¿no? Son 4, creo que es P, PI, PD y PID. Sí, pero digamos que por cada uno de los, por ejemplo, para KP tenemos como 3 opciones, para KPTI tenemos 3 opciones, para KD para TD tenemos 3 opciones y para PID tenemos otras 3 opciones, ¿cierto? Sí. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, una en la que es estable, el sistema nuestro es estable, otro en el que el sistema no es inestable, y otro que esté como en un punto medio, que con un poquito, que usted medio lo sope y ya se vuelve inestable, pues. Profe, y el error que dice ahí es la diferencia entre entre la señal de referencia y la señal de salida en estado estable. Eso es el error. Ah, listo, profe. Profe, pero en caso de que sea oscilante, ahí cuál. Sí, para Sí, lo que empezar. pasa es que ese sistema que nosotros tenemos debe tener una ganancia en la cual el sistema sea estable. O sea, ahorita lo vimos. O sea, todos los sistemas que ustedes tienen son sistemas estables con un retardo, enlazo abierto. ¿Alguno ha tenido un sistema inestable en lazo abierto que se presente ahí? Ninguno, ¿cierto? Entonces, en lazo cerrado, el sistema debe tener una ganancia que haga que sea estable. Profe, yo todavía no entendí por qué con ganancias más pequeñas el sistema se estabiliza. Bueno, vamos a jugar acá con dibujitos. Vamos a mirar esto. Resulta que nuestro lazo de control, él no hace un solo ciclo, él está calculando continuamente, ¿no? Vamos a ver si me sale esta idea. Y hagamos otra cosita como para ver. Entonces, vos tenés tus bloquecitos. Vamos, ahí está viendo. Entonces, resulta que tenés una referencia, ¿cierto? Mostremos ahorita con los bloques cuando me haga el MATLAB. Voy a tratarlo de irlo dibujando acá mientras tanto. Vos le mandás una señal de referencia a tu sistema, ¿cierto? Le das una señal de entrada al sistema.
Y esa entrada es, digamos que es, bueno, le mandé su señal de referencia al sistema. Vamos a verlo por acá. Entonces, es que el sistema tiene un retardo. Él no va a arrancar de una, sino que le espera el retardo y arranca a andar, ¿cierto? Digamos que este es tu sistema normalcito, ¿cierto? Enlazo abierto. Así funciona tu sistema. Pero en enlazo cerrado, aunque vos mandes la referencia, al sistema le está entrando una diferencia de señales, o sea, que es la salida de tu sistema menos, o sea, esta entrada menos la salida del sistema. Entonces, hay que esa entrada que está calculando de la planta está cambiando. Hasta ahí es claro, ¿cierto? O sea, cuando ponemos un sumador, ya la entrada no es fija como cuando tenemos el lazo abierto. Vamos a dibujarlo para que lo veamos mejor. Sí, profe, y como tiene un retardo, o sea, el error todavía es muy grande y lo sigue multiplicando por una ganancia muy grande, entonces por eso empieza a oscilar. Exacto. Eso era lo que quería llegar. Entonces, como Sí, está, apenas sí como está haciendo el cálculo varias veces, el error va aumentando, pero no lo ve reflejado en la planta porque hay un retardo. Y cuando ya lo logra ver, pues ya la entrada del error es muy grande. Entonces casi que lo va amplificando cada vez más. Pero es por el retardo que tiene. En lazo abierto, pues lo hace normal. Listo, profe, gracias. Claro para todos, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces, no me han mencionado dificultades con la laboratorio 6. ¿Cómo les pareció la identificación de la planta del laboratorio 6? Pues bien, profe, se nos facilitó más, era más fácil. Profe, Claro. pero estas dudas que le hemos dicho de laboratorios ahí, ¿no? Ahí me queda porque realmente cada laboratorio va cogiendo conceptos del laboratorio anterior, ¿no? Entonces, Sí. Sí, porque por ejemplo, lo que dice Kate, la parte de la identificación de la planta fue muy sencilla gracias al laboratorio pasado. sí, Porque la verdad que ya simplemente era identificar la zona lineal, colocar el punto de operación y sacar la función de transferencia basada en eso. Pero pues lo complicado ha sido eso, como pues en el caso de nuestro grupo siempre intentamos como hacer que el modelo matemático sea la aproximación del resultado, pero pues como pasó eso, nosotros dijimos, no, de pronto el retardo no va dentro del lazo cerrado, entonces pues nos toca volver a comenzar. No, pero, o sea, unos diagramas de bloques, pues uno puede jugar con el retardo. Y pues, digamos que incluso hay estrategias de control que juegan con eso y lo sacan del bloque porque se puede, pero es que en la realidad, usted como le dice, por ejemplo, en la realidad usted tiene, por ejemplo, que tuviera un sistema de intercambio de calor, ¿cierto? Usted cómo le dice al sistema, a ver, ¿cómo te explico? Imagínate un sistema, puedes ver la pantalla, ¿cierto? Sí, o sea, yo creo que lo entiendo. ¿Cómo le digo al sistema que el tiempo muerto no puede existir? Entonces, Sí, claro, sí, físicamente existe. O sea, si vos tenés, por ejemplo, digamos que tenés un sistema acá donde estás intercambiando calor, ¿cierto? Por este lado entra vapor, por este lado entra agua, por decirlo así. Sí. Y digamos que vos por acá, físicamente en tu planta, acá tenés 10 metros de distancia en la tubería. Y vos necesitas controlar la temperatura en este punto, ¿cierto?
Si vos estás Sí. cambiando el vapor acá, pues mientras se calienta el agua acá y el agua caliente llega hasta este punto, va a transcurrir Va a un haber un tiempo. tiempo muerto, sí. Entonces, físicamente vos, eso no lo puedes retirar físicamente porque esa es la dinámica propia del sistema. Y esto se encuentra mucho. Usted casi todos los sistemas que tenga de temperatura, muy probablemente encuentre tiempos de retardo. Incluso cualquier sistema donde el punto donde usted está tomando la acción, ¿cierto?, es retirado físicamente del punto donde usted está tomando su medida, téngalo por seguro que muy posiblemente va a encontrar un retardo. Ahí sea mínimo, pero lo encuentra. Porque pues esas cosas no son instantáneas. Si usted tiene una red de acueducto, no, imagínese en la casa, por ejemplo. En las casas muchas veces pasa, por ejemplo, que usted, no sé, por ejemplo, hay casas en que, digamos que tienen 3 pisos y usted abre la llave, una llave en el primer piso y le baja un poquito la presión en alguna llave que está en el segundo piso o en el tercero, ¿cierto? Pero el hecho de que estén separados en el momento que usted baja o abre, o sea, tumba la presión, pues eso no se ve instantáneo, hay un pequeño retardo de unos segundos. Imagínenlo, lo ponemos lo más grande para que sea el retardo más grande en una ciudad, en una red de distribución de agua potable. Si cierran el paso del agua en la planta de potabilización, por ejemplo, si cierran las salidas de agua, el agua no se corta inmediatamente en las casas, ¿cierto? Siempre queda un poquito hasta que ya se acaba, pero no se cierra inmediatamente. No sé si fue claro el ejemplo. Sí, profe, quedó claro. Sí, o sea, si ustedes generalmente están midiendo en un punto retirado, pues ahí existe un retardo. Usted como le dice al sistema, no, ese retardo, no, quítemelo del análisis. En los bloques usted los quita, pero en la realidad no tiene cómo quitarlos, porque son propios del sistema. Lo que usted puede hacer son sistemas que compensen esos retardos. Por ejemplo, existe lo que llama, por ejemplo, el predictor Smith. ¿El predictor Smith qué hace? Hace el control sobre la planta sin retardo y matemáticamente le resta el retardo a la planta. Creo que eso no sé si eso lo ven en este curso, pero se hace. Pero como acá estamos trabajando sobre una planta y solamente estamos haciendo unas acciones de control básicas, pues acá no le vamos a quitar el retardo a la planta. Bueno, espero que haya sido como clara la idea. Pero lo que quiero también decir es que este laboratorio 6 es un laboratorio que podemos hacer que es muy sencillo, es más de observación, de mover parámetros y ver qué es lo que pasa con esos parámetros. Que aumenta la oscilación, que baja la oscilación, que aumenta la velocidad de respuesta, que aumenta el error en estado estacionario, que baja el error en estado estacionario. Me llevas a la parte de la regla. Eso es lo que buscamos en este laboratorio 6. Visto que identifiquemos en qué consisten las acciones de control. Profe, y ahorita sí, una pregunta ya es más respecto a la calificación. ¿Es posible que el laboratorio 7 no sea para dentro de 8 días? Porque es que estamos un poquitico saturados, creo que todos, unos con teoría, otros con comunicaciones, bueno, con muchas materias, y nos está quedando un poquitico pesado. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que el laboratorio 7 se le extienda un plazo de entrega una semana más? A ver, o sea, hasta el momento todavía no me han dicho nada de entrega de notas. Es que tengo entendido que es hasta el 30 de junio, ¿no? No sé si mis compañeros me corrigen. Bueno, a mí no me ha llegado ninguna información oficial. Ustedes, pues, Sí, no. eso fue con resolución, salió una resolución que cambió la fecha de la entrega de notas hasta el 30 de junio.
Bueno, sí, pues igual a mí no me ha llegado por lo que les digo, pero mientras me llega, podemos manejar, o sea, mientras me llega información de que pasen las calificaciones, podemos irnos alargando, ¿sí? O sea, yo no le veo problema. O sea, lo que podemos hacer es, este laboratorio 6 pues, es realmente sencillo, ¿cierto? Si de pronto ustedes sienten que hoy están muy colgados con este laboratorio 6, extendamos el laboratorio 6 para la siguiente semana, ¿cierto? O sea, para que me ha dicho que el laboratorio 6 lo entreguemos la siguiente semana, porque este es muy sencillo, este lo podemos hacer. O sea, ya lo han visto, o sea, ya identificaron la planta, pues solamente es hacer pruebas de parámetros y ver qué resulta y escribirlo. Es mucho de observación. ¿Listo? Y este laboratorio 7, también la idea es orientarlo que sea muy, muy de experimental. ¿Listo? De que juguemos. Y este lo podemos pasar no para entregar el 20, sino para entregar el 27, entonces. ¿Está bien? Sí, profe, pues para mí sí, ¿no? Sí, profe, está bien. ¿Listo? Entonces quedamos así. Laboratorio 6, pero los que lo puedan entregar hoy, pues mejor, porque de una vez voy calificando y la idea es que pues, vamos calificando, y si de pronto pues yo coloco estas notas como notas parciales, si quieren mejorar la nota, pues o sea, nosotros hacemos aquí las observaciones de qué es lo que tienen que, o sea, como lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Bueno, porque pues me preguntan, ¿qué fue lo que pasó? Entonces yo les digo, vea, revise estos puntos, como lo que hablamos ahorita con el grupo 9. Vea, tenemos estos puntos que de pronto hay hay los cálculos están hechos bien, pero están sobre un concepto errado. Entonces verifique el concepto y ahí sí me lo reenvía. Incluso los que sacaron 4.2, 4.3, pues me pregunte, vea, ¿qué puedo hacer para mejorar la nota? Y entonces yo digo, vea, revise estos conceptos y devuélvame el laboratorio. Si los de laboratorio 6 me lo entregan hoy, podemos revisar pues algunos conceptos y decirles, vea, con esto mejóremelo para que subamos esa nota. ¿Listo? Porque la idea es que todos ganemos. Este grupo 10, pues acá me entregaba el laboratorio, pero creo que me subió un archivo que no era, porque pues, estaba solamente la respuesta de una pregunta y el resto estaba en blanco. Entonces sería bueno que revisaran el archivo que subieron al campus para que suban el archivo que es, o que corrijan el laboratorio. ¿Listo? Pero la idea es eso, entre más pronto yo tenga los laboratorios para revisarlos, pues más pronto podemos hacer también correcciones para hacer mejoras. ¿Listo? Entonces, quedamos así. Laboratorio 6, el 20, laboratorio 7, el 27. ¿Vale? Y espero entonces tenerle las notas antes del 3, antes del 3 de junio ya completas. Bien, muchachos, entonces pues vamos a ver el laboratorio 3 entonces, el laboratorio 7, preguntarles de qué trata. No lo escucho. Ah, sí, profe. Yo pensé que nos estaba afirmando que nos va a explicar. Ah, sí, no, listo. Entonces les voy a explicar, pues, en qué consiste el laboratorio 7. Bueno, primero que todo les pregunto, ¿en qué parte van de la clase de teórica? Vamos a arrancar los controladores, a ver proporcional integrativo, proporcional derivativo, no falta esa clase. Ok, Supuestamente la vemos mañana.
Ah, bueno, entonces apenas para que te hagan un ejercicio por acá. La idea de este laboratorio es diseñar un controlador PID para, pues en este caso vamos a hacer una planta de Profe, primer orden. profe, pero no es como adelantarnos demasiado porque es que, por ejemplo, esa clase la vamos a ver el jueves, mañana. No, Entonces, no, vas a ver que no, porque es que esta parte bueno, de pronto sí nos adelantamos un poco, pero la idea es que podamos jugar para que entiendan también refuercen los conceptos que van a ver en la teoría, ¿no? Eso se trata la parte práctica. Entonces, la idea que les ahora, les voy a explicar, o sea, ¿en qué quedamos? Que este laboratorio 7 es para entregar cuándo el 27, ¿sí o no? Entonces vamos a tener una semana para revisar este laboratorio 7. O sea, vamos a tener 2 semanas realmente, la que viene y la que sigue hasta el 27. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea que vamos a ver, pues les voy a contar de qué se trata el laboratorio, ¿cierto? Hay una parte que es que la podemos hacer porque no necesitamos tener como un concepto de cálculo propiamente, pero hay una parte que en efecto sí necesitan saber calcular. Aunque si ustedes logran llegar a esos cálculos sin necesidad pues de manera intuitiva, pues creo que se gana mucho porque eso es ganar en comprensión de los sistemas de control. Y ya les explico por qué. ¿Listo? Entonces, les voy a contar de qué trata este laboratorio. Y igual, tengan en cuenta que es para entregar el 27, o sea que tienen 2 clases de teoría para que pregunten y tenemos la clase del próximo miércoles para que revisemos dudas, inquietudes. Bueno, entonces les voy a contar, el objetivo del laboratorio 7 es diseñar el controlador PID para una planta de primer orden con retardo y una de segundo orden. ¿Qué plantas vamos a utilizar? Las que identificamos ahorita en el laboratorio 6, aunque el laboratorio 6 solamente está la de primer orden, ¿no? Sería el laboratorio 5. El laboratorio 6 es la de primer orden. No, les voy a enviar la planta de segundo orden por aparte. Bueno, porque trabajamos sobre una planta más conocida. Pero ¿cuál es la idea? Primero, eh, hacer una sintonización inicial de forma experimental. Es decir, vamos a armar nuestros bloquecitos. Eh, Vamos a armar nuestros bloquecitos. Es más, podemos jugar con esto. En un momento cuando se habla de hacer una sintonización experimental es que si tenemos una planta, por ejemplo, la que mostraba el compañero ahora, que es 4, 3.3, y con un retardo, ¿no?
Entonces, ahora que vamos a hacer una sintonización experimental es que juguemos con los parámetros del bloque del controlador PID. ¿Listo? Entonces, es que le puse una ganancia de 1 a esto. Vamos a ver qué pasa. No soy nada, va por lejos. Ah, bueno. Vamos, pongámosle 100. Bueno, esa ganancia de 100 no, esa ganancia de 1, perdón, no da, dijimos que vamos con una más pequeña, punto 1. Entonces ya vimos que punto 1 hizo el mismo sistema estable, pero como la referencia mía es 1, eso no está controlando como es. Vamos a ponerle una acción integral. O sea, ir colocando valores según lo que acabamos de aprender del laboratorio 6 de las acciones de control. Vamos ajustando las acciones de control de forma que veamos de qué forma podemos estabilizar nuestro sistema. Y de qué forma podemos de pronto estabilizar nuestro sistema de forma experimental como para ver qué puede pasar. Entonces vemos que acá por ejemplo, acá logramos que tuviéramos error en estado estable 0, pero el tiempo de estabilización es bastante largo, ¿cierto? Entonces, ir haciendo ajustes a ver hasta dónde podemos manejar nosotros estos parámetros, ¿cierto? Y contar esa experiencia. Lo otro es que nosotros matemáticamente los retardos los podemos reemplazar por funciones de transferencia usando lo que llama aproximación de Padé. Entonces, les voy a mostrar esto. Yo sé que esto es una forma de acercar esta función que nosotros usamos como para identificar los retardos. Pero es una aproximación a partir de que nos crea una función de transferencia bipropia. Entonces, por ejemplo, para el caso en que tenemos el 5, los 5 segundos. Entonces, por ejemplo, tenemos los 5 segundos y vamos a colocar que sea de orden 2, esta aproximación de Padé. Entonces nos da eso y coloquemos que un sistema no, transfer function no, entonces, si ven, acá esta aproximación, esta función de transferencia, si nosotros la graficamos, esto básicamente es equivalente o muy aproximado a decir E elevado a la menos 5. Eso. Esto que está acá es aproximado a esto que tenemos acá. Entonces, si nosotros ponemos... Sí, ¿qué modifica si es de orden 2 o de menor o mayor orden? La aproximación es más fiel al retardo. Pero, entonces, de hecho, aquí eso, por ejemplo, miren, tenemos un coma de... Vamos a mirar qué pasa acá. De hecho, esto creo que a varios que me han consultado por un proyecto que están trabajando, se les presenta una situación parecida con esto porque tienen tiempos
Tienen unos tiempos, tienen unas respuestas parecidas a eso, ya les muestro. ¿Cierto? O vamos a hacérselos en enlace abierto para que se vea más nítido el asunto. Y copiamos este acá. Y para que veamos todo sobre la misma gráfica. Acá, optional routing. Y entonces corremos esto y vamos a ver que no me va a quedar mal. Vamos a ver qué dice esto. Denominador transfer function. Lo coloqué con M. Bueno, miremos. Entonces ustedes se dan cuenta acá. La que está en amarillo es la aproximación con PADE. Entonces nos da una función parecida a la que tenemos con el retardo. Si lo aumentamos el orden, pues vamos a tener una ecuación más parecida. Entonces miremos, por ejemplo, esto y aumentamos un orden 5, por ejemplo, un orden altico. Entonces van a ver que acá ya la planta ya está más, o sea, esto se acerca más al retardo y la curva que ella sigue prácticamente desde muy temprano ya es más cercana a la de la planta que tenemos. Profe, ¿puede mostrar nuevamente cómo hizo lo de la función padre? Sí, claro. Mira, esta aproximación de padre es básicamente, vamos a mirarlo acá. Básicamente tiene dos parámetros, uno que es el tiempo de retardo y este es el orden de la ecuación que queremos, ¿cierto? Y eso es una aproximación para aproximar este término, que es el término del retardo, ¿cierto? Entonces, pues no sé, cuando a veces muestran plantas que tienen como un cero en el sistema que nos da como un subpaso, pues yo pienso que eso lo podemos hacer, en algún momento aproximar, hacer como si fuera un retardo, como lo que sería una cosa de estas, como de PADE. ¿Cierto? Que nos da con el subpaso ahí abajito. Entonces, esta función de PADE nos da un numerador y un denominador para colocar en el espacio de Laplace, que nos reemplazaría, o sea, nos quedaría una función de transferencia al lado de acá, que reemplazaría el retardo. Ya entendí, profe. Entonces, nosotros ponemos acá un orden 5, un orden, pues, o sea, entre más grande el orden que tengamos arriba y abajo, pues esta cuestión se nos agranda mucho. Entonces, si de pronto nosotros lo que tenemos es una planta de primer orden, ¿cierto? Una planta de primer orden, pues no nos vayamos tan arriba. Igual el resultado es muy similar. Entonces podemos poner unos ordencitos
Igual nos da una respuesta muy parecida. Vamos a mirarlo aquí a un ladito. Sí, no, o sea, lo que varía es la cantidad de oscilaciones acá, pero el resto de la respuesta transitoria es prácticamente el mismo. De hecho, parece como cuando uno hace series de Fourier que entre más términos tenga, más aproximada es la señal. Sí, claro. Cuando vas a hacer aproximaciones por series, pues entre más términos tengas, pues mucho más cercano. Y miramos qué pasa como si fuera un orden 1. ¿Sí? Ya se acerca, pero ya varía mucho. O sea, toca buscar como un punto intermedio. Digamos que con 2 yo creo que es una buena aproximación a trabajar. Acá están haciendo una pregunta. Cuéntame. Profe, es que yo estaba revisando la grabación de la clase pasada y usted dijo en la tablita de la guía, piden como comparar el parámetro ROM, pero usted dijo que, o sea, en KP, cuando hiciéramos KP, que lo cambiáramos por U, por la salida del controlador. Sí, lo cambiamos. ¿Cómo fue que? En la tablita de la guía, Ajá, sí. Ya te lo. eh, tenemos que comparar el ROM, pues ahí aparece. Sí, Pues yo creo sí, que eso es bueno, de ROM, ¿no? Tiene cara de ROM. sí, es un rojo. Pero usted dijo que lo cambiáramos por la salida del controlador, o sea, por U. Sí, sí, Ajá, para ver el esfuerzo de control. ajá, por el esfuerzo de Sí. control, sí. Bueno, ¿Eso lo cambiamos no, solamente en el primer punto o lo dejamos así o qué hacemos? bueno, lo que pasa es que aparte de ver la oscilación, o sea, bueno, este error hace correspondencia al factor de amortiguamiento. Ustedes vieron que cuando hicimos el ejemplo con la planta del compañero, cuando colocamos la ganancia muy pequeñita, él se comportó casi como un sistema de primer orden, ¿cierto? Con una ganancia también muy pequeña. Cuando se le aumentó el K, pues la ganancia ya comportó como un sistema de segundo orden, ¿cierto? Entonces, pues para no entrar en cálculos de como identificación de la planta, porque imagínense, serían 12 plantas casi que a identificar, pues digamos que a mí el RO, ustedes podrían colocar no un valor puntual, sino decir es amortiguado, subamortiguado, ¿cierto? Y en últimas, pues como parte del análisis, ¿cierto? Pero sí es más interesante, o me parece a mí más interesante, que miremos qué pasa con el esfuerzo de control, o sea, qué pasa con la salida del controlador, ¿cierto? Aumenta, disminuye, porque es que yo puedo tener un sistema que se me estabilice y muy rápido, pero ¿qué pasa con el esfuerzo de control? ¿Cierto? Aumenta, disminuye. Si tenemos un esfuerzo de control de 1000, realmente un esfuerzo de control de 1000 es implementable, pues, digamos que hablemos de voltaje y tenemos una tarjeta de salida de 0 a 10 voltios. Pero resulta que yo pongo un K tan grande que se estabiliza el sistema muy rápido y con error estacionario 0, pero me pide que la salida de control sea 1000. Eso realmente no es implementable. Es como, por eso en la clase pasada yo les decía que habláramos más de la salida de control que del RO, ¿cierto? El RO es algo que nosotros podemos decir acá, vea, sistema amortiguado, subamortiguado, ¿cierto? Se comporta sin oscilación, con oscilación, más allá que ir a poner un RO, porque es que el RO, imaginen ustedes calcular el RO para 12 variaciones que tienen de planta. Ahí sí se nos hace muy largo y ese no es el objetivo. El objetivo es más como identificar de manera analítica o verbal lo que usted vive en una experiencia, pues en lo que identifica desde la experiencia. ¿Vale? Espero que sea claro.
Pero entonces en la tabla, Pero la tabla coloquemos, digamos, con la idea ¿qué pongo? la salida del controlador. Bueno, La salida del controlador, para que la salida del controlador es más fácil que nosotros pongamos, pues él se estabiliza en algún punto, la salida del controlador. Entonces podemos decir, podemos ver un valor puntual de salida del controlador en el K1, en el K2 y en el K3, podemos ver salidas puntuales del controlador. Es decir, bueno, si aumenta el K, aumenta pues el error es cero, digamos, el error es cero, el tiempo de estabilización es corto, pero la salida de control es muy alta o muy baja. ¿Sí? Podemos decir algo verbal y de análisis sobre qué pasa con la salida de control. Y el RO, pues en última el RO es un resultado de la oscilación, que eso lo podemos hablar desde el análisis, no desde el cálculo de un RO. ¿Sí me es Bueno, claro? Aquí ya tienes que colocar tu... vale. Sí, Bueno, vale, de eso se trata. Este laboratorio es para que lo hagamos que seamos muy prácticos con este laboratorio. O sea, el diagrama de bloques y experimentemos, pongamos K I, T, I, ¿cierto? ¿Cómo ponemos esto? Pues podemos hacer uso del bloque PID que les mostré. Este bloque PID para hacer el ejercicio, ¿cierto? Como para ver cuáles son los efectos que tienen en el sistema. Pero ya para este laboratorio 7, ya habremos aprendido, pues en la clase les habrán explicado algunas técnicas para hallar esos valores de KP, TI y TD de acuerdo a unos valores de salida deseados, o unos valores de operación deseados, ¿cierto? Que es lo que lo que planteamos acá, ¿cierto? Entonces, en miras de esos que les comentó esto, de hacer aproximaciones de PAE para ajustar el retardo. ¿Por qué? Porque resulta que estas aproximaciones de PAE, como acaban de ver, pues son unas funciones de transferencia que tienen unos numeradores y unos denominadores que podemos ver como una función de transferencia normal, y que nosotros en últimas podemos hacer es una multiplicación de numerador con numerador, denominador con denominador, y en últimas esta multiplicación es nuestra planta a controlar y tiene un orden que sería el orden de la planta por el orden del que nos da acá en la aproximación de PADE. Y en últimas, esta planta que está acá, nosotros lo que vamos a hacer es que algebraicamente tenemos una planta, un comportamiento deseado, ¿cierto? Que lo hallamos a partir de esos parámetros. Entonces yo tengo una planta deseada y una planta real, ¿cierto? Que es la que tenemos aquí. Entonces yo tengo que hallar un bloque. O sea, conceptualmente, esto que les estoy explicando, conceptualmente tenemos que hallar un bloque que debe ser otra función de transferencia. Un bloque que es otra función de transferencia. Acá vamos a poner ya les pongo esto así. Este va a ser AE por la planta, ¿no? Pero, o sea, en última, este es el retardo por la planta, entonces es como coger la aproximación de PAE que queramos, en el orden que queramos, multiplicamos por nuestra planta, y esta en forma total es nuestra planta a controlar. Y lo que nosotros necesitamos hallar es una función de transferencia que tenga acciones de control P y
proporcional integral y derivativo, de tal manera que cuando se multiplique esto en lado cerrado, nos dé una planta deseada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pero resulta que esto en diagrama de bloque nosotros sabemos cómo es algebraicamente. Entonces, a nosotros nos va a dar un sistema como lo que ya hemos hablado de esta forma, de la planta de control por la planta que tenemos, dividido 1 más SGP, ¿cierto? El lado cerrado. Y si esto lo igualamos a una planta deseada, pues entonces nos van a dar unos valores, ¿cierto? Eso es una matemática un poquito larga de manera algebraica, y es que despejamos el GC, que es el que vamos a hallar, y multiplicamos la planta deseada, o sea, pues con la planta, todo esto, la idea es que esto sea igual a una planta deseada, a una planta de diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar GC, este es un G. Vamos a despejar de todo esto, vamos a despejar GC. Y vamos a hallar nuestra planta de control para que cuando multipliquemos el lado cerrado nuestra planta, pues tengamos como salida una planta deseada. ¿Sí es claro esto, cierto? Este concepto. Ya voy. Vale, sí, ya es una forma de hallar un controlador, ¿cierto? Ustedes en la clase seguramente van a ver otras formas, ¿cierto? De pronto también podemos ver formas experimentales con este tipo de bloques, ¿cierto? Donde vamos a subir la ganancia a un punto de operación, que es lo que teníamos acá en la lectura complementaria. Son formas, esto. Eso es lo que les mencionaba yo ahora, ¿cierto? Que básicamente es la asignación de polos. Y pues acá hay una explicación cómo hacerlo cómo resolver esa ecuación, cómo resolverla a partir pues con matrices, con álgebra lineal. Eso, con álgebra lineal lo sacan, es más bien sencillo. Pues está la lectura complementaria en el campus. Igual esto todavía, si no lo han visto, lo van a ver. Por eso pues por eso este laboratorio lo corrimos también, en parte también por eso, porque si no lo han visto, pues para que al menos entiendan esta parte. Acá lo que estamos haciendo es que estamos colocando nuestra planta ideal, nuestros polos deseados acá, nuestro sistema, nuestra planta como tal, y como resultado nos va a dar unos coeficientes de denominador y numerador que se traducen en parámetros de P y D. ¿Y cómo decodamos P y D? Pues así, ya. KP, KI, KE y el N en función del D y del N, que nos arroja como resultado esta matricita que tenemos acá. Pero estas son técnicas, ¿no? Esto es una técnica que básicamente lo que hace es esto que les conté acá. ¿Vale? Les recomiendo que leamos las lecturas complementarias, miremos en particular este punto, porque este es como una de las formas más sencillas de hacerlo. Ajuste por asignación de polos. Y ya con lo que ustedes vean en la clase, el siguiente miércoles resolvemos dudas. Y ahí sí quedamos listos para que hagamos este laboratorio con todas las de la ley para que quedemos al día de laboratorio del 27. ¿Les parece, muchachos? Sí, profe, está bien. De todas maneras, echen un vistazo a la guía que se ha subido, ¿cierto? La idea ¿cuál es? Que en últimas podamos diseñar un controlador con esas especificaciones, que obtengamos un tiempo de estabilización de 7 segundos, un error estacionario de 0. En el caso de la de segundo orden, que tengamos un sobrepaso de 0%, un error de 0,
un tiempo de estabilización de 5 segundos, y que hagamos la parte experimental, ¿cierto? Jugando como les mostré ahorita con el bloque PID, luego montando la estrategia de control que hayan calculado. En esta parte sí hay cálculos, y eso pues, pero esto lo van a complementar es con lo que dan en las clases, en la clase de teórica. Y esos cálculos los pueden mostrar aquí en código de MATLAB, como para revisar qué es lo que hemos hecho. Luego lo que vamos a hacer es implementar el bloque en Simulink, ¿cierto? Diseñado usando un bloque de transferencia, los bloques de transferencia de la función que encontramos acá como resultado. O sea, lo que nos diga, esta parte de acá, que logramos montar esta parte de acá en bloques. Y bueno, expliquemos qué dificultades se nos presentan con esto. Luego hacemos lo mismo, pero con el bloque PID, que ya viene de MATLAB. Presentemos las diferencias que tenemos. Ustedes se dan cuenta del bloque de MATLAB PID. Ustedes pueden utilizar dos ecuaciones de control. Miren, esta es una que llaman paralelo y hay otra que llama ideal. Este ideal que tenemos acá, si ustedes ven, es la misma que se usa, que usan por acá. Esta misma, la que dice ideal. ¿Cierto? Y la idea es que miremos qué diferencia hay entre, si ponemos los mismos parámetros con esta ecuación y con esta, bueno, ¿qué pasa? ¿Es igual, es diferente, cambia algo? Observemos, más de observación. Y escribamos qué dificultades hemos tenido. Luego hay otra preguntita que es si existen diferencias entre implementarlo de una forma u otra. Y si hay diferencias, explíquelas. Si no hay diferencias, pues diga no hay diferencias y ya. La idea es luego en los bloques meter un disturbio y ver qué pasa, cómo responde el sistema, rechaza la perturbación, no la rechaza, y que hagamos esto tanto con con el control que diseñamos al tanteo de forma experimental, moviendo parámetros por así decirlo, a la loca, y lo que hemos hecho con el controlador que hemos calculado de la clase, y ver cómo responde el sistema de una forma u otra. Y dar conclusiones, ¿vale? Pues entonces, para que lo tengan ahí en remojo, muchachos, para que cualquier duda que tengan de pronto en la clase teórica, pues también la pregunten. Y el próximo miércoles, si han logrado adelantar algo, pues revisamos que han adelantado algo de este laboratorio 7. Si no, pues vemos más en detalle las dudas que tengan para poder afrontarlo. ¿Listo? De momento, pues la idea es que nos pongamos al día con todos los laboratorios que van hasta el momento, o sea, hasta el laboratorio 6, que nos pongamos al día, ¿vale? Para que tengamos esta columna ya completa, ¿vale? Y que podamos mejorar lo que tengamos bajito. ¿Claro todo, muchachos? Ay, qué silencio me preocupa, muchachos. Pero no, pero no es para que estén mal, hombre. No, me imagino, muchachos, me imagino. La verdad que esta parte virtualizada ha implicado bastante trabajo para todos, para todos. De hecho, creo que en cierta forma se va más rápido. Y creo que en cierta forma también exige mucho más. Pero bueno, ahí nos vamos adaptando a esta revolución que estamos viviendo. Y bueno, pues bueno, en últimas, vea que se da la flexibilidad, estamos corriendo toda una semana más.
Lo bueno es que ya tenemos el material para trabajarlo y para verlo. Y los laboratorios en última no están tan complicados. Es algo que podemos hacer a partir de la observación, ¿vale? Si tienen dudas, coméntenme, me escriben por correo. Vean que trato de responderlo pronto. Bueno, Juan, muchas gracias, hombre. Que tengan buena tarde. Y muchas gracias por su tiempo.